Muy buenos días con Marcelo. El día de hoy estamos haciendo el recap de esta maravillosa situación en que nos encontramos en Estados Unidos del mundo, del fracaso del sistema financiero. Vamos a ver qué pasó esta semana. Vamos a arrancar. Tuvimos varios datos esta semana con el tema de, vamos a llamarlo, la extensión del fracaso de los bancos, no solo en Estados Unidos, pero también en Europa. Por ejemplo, el SVB, que fue el Silicon Valley Bank, que fue el primer fracaso la semana pasada. Tuvieron un banco en el Reino Unido que fracasó. Y esta semana tuvimos unos cierres adicionales de bancos. Uno que parece ser un ataque en el mundo de cripto del gobierno, que me pareció algo interesante. Y también el número 17 banco más grande de toda Europa, que es de Suiza, que es Credit Suisse. También tuvimos una información sobre la data de la inflación. Tuvimos una situación donde siguió bajando un poquito la inflación, llegó a 6%, su octavo mes, creo que lo dije bien así en español, ¿no? Como el mes número 8, que ha bajado el costo de la comida. Tuvimos una subida en gasolina y también en el costo de los arriendos o del hogar en Estados Unidos. El hogar me refiero como una casa, el apartamento. La comida subió 9.5% de un año al otro. En Estados Unidos la energía subió 5.2%, la ropa 3.3%, nuevos carros 5.8%, el hogar, el apartamento, las casas que la gente alquilan subió 8.1%, que fue el 70% de toda la subida de la inflación que hemos visto en febrero. El cuarto banco fracasó en Estados Unidos, uno que se llama First Republic. Básicamente este fracaso de los bancos regionales se está continuando. Parece que el gobierno de Estados Unidos sí está apoyando el sistema financiero, que es algo, bueno, si no lo hacen, fracasa todo, ¿cierto? Y mucha gente me pregunta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el trading si fracasa el sistema, bla, 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 bla? Bueno, tu dinero sinceramente me parece más seguro en un broker que no invierta en estas estupideces donde han invertido estos bancos que están fracasando, pero igual si se cae la bolsa y no podemos operar, ahí tenemos unos problemas mucho más graves, ¿de acuerdo? Con un reporte que hicieron de Wall Street Journal, que es una revista, un periódico bastante importante en Estados Unidos, reportaron que hay 186 bancos que tienen los mismos problemas de estos bancos que fracasaron. Y gracias a eso no voy a ir país o región por región, pero todas las bolsas fracasaron, todas. O sea, Italia, por ejemplo, en Europa bajó más de 7%. O sea, un fracaso total en todas las bolsas en el mundo. Bitcoin y los criptos. Un banco regional de Nueva York que se llama Signature Bank, que fue ahora, si no me equivoco, el tercer banco que fracasó más grande en Estados Unidos, atrás de Washington Mutual, que fue en 2008. Ahorita el segundo más grande, que fue Silicon Valley Bank, que ya les hice el video respecto de eso. Muchos de ustedes les gustaron. Gracias por los comentarios. Ese fue la semana pasada, el segundo más grande. Ahora el tercero más grande es este que se llama Signature Bank. Pero una cosa que fue muy interesante a través de este banco es el hecho de que el señor que puso las regulaciones después de la crisis financiera en 2008-2009, uno de los senadores que se llama Barney, la regulación se llama Dodd-Frank, ¿sí? Ellos, básicamente, el que estaba trabajando para este banco en Nueva York dijo que no pareciera que el banco estaba insolvente, o sea que no, los números financieros del banco actualmente no estaban malos, sino, según lo que él dice, él piensa que parte de lo que pasó fue que los reguladores querían mandar un mensaje muy fuerte anticripto y básicamente el banco de Signature Bank llegó a hacer ese mensaje porque no tenían ningunos números financieros sobre la insolvency, o sea que iban a quebrar. Eso me pareció muy interesante porque yo les he dicho desde el inicio que yo pensaba que el banco no iba a permitir, vamos a decir, el tema de los criptos
Obviamente yo no dudo que, por ejemplo, esta semana el Bitcoin se disparó casi 37% a un pelín más de 27,000. No dudo que puede llegar a un récord histórico de nuevo el Bitcoin y Ethereum. Solo tengan un poquito de cuidado por el tema de que, mira, por ejemplo, que la segunda bolsa más grande del mundo de los criptos fracasó en FTX. Y yo, con todas las estafas que ustedes han visto en Latinoamérica de Omega Pro, de GoArbit y B, y iMarkets Live, iMastery Academy, yo te quiero mucho y yo no quiero ver que tú pierdas tu dinero, ¿sí? Entonces, si te vas a meter en ese mundo, arriesga una parte de tu capital para que no arriesgas todo, porque obviamente sí se puede hacer mucho dinero, pero hay mucho riesgo también. Afuera de eso, los criptos obviamente fracasaron o se dispararon esta semana gracias a la incertidumbre del sistema financiero. Yo creo que ya esto es el inicio de la crisis financiera que vamos a tener y seguramente el inicio del gobierno coin. Justamente esta semana también El Economist, que es una revista bastante importante, ya los llamó en vez de CBDCs gobierno coins, que me pareció bastante interesante. Los commodities, el petróleo fracasó a un nivel más bajo de los últimos 15 meses. El miércoles el crudo de Estados Unidos bajó casi 15%, mientras que el Brent, que es el internacional, bajó más de 13%. Acuérdate, si quieren preguntas o quieren que cubra otros temas, lo pueden dejar ahí con el numeral Las Marcelo, ¿de acuerdo? También no olviden dejar su like, porque no hemos subido el precio del like todavía, con todos los precios de todo subiendo. Conspiracia Marcelo te dijo deja tu like, que ayuda mucho el video de YouTube. La extracción en China sobre el litio, que es uno de los materiales más importantes con el tema de las baterías eléctricas en los carros eléctricos. Están empezando a minar mucho más el tema del litio y hay un banco que se llama UBS de Europa que está hablando que ellos pueden tener casi un tercio de todo la minería del mundo. Que eso es bastante importante por el hecho de que, bueno, ustedes saben que los chinos son locos, ¿no? Esto me pareció muy interesante. The London Metals Exchange, o sea, la bolsa de metales en Londres, encontraron bolsas llenas de piedras en vez del metal que se llama níquel. Yo creo que así se dice en español. Esta empresa tiene más de 146 años y es la bolsa más vieja y más grande de los metales industriales en el mundo. Y la pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa si dentro de las bodegas de ellos, las bóvedas, no tienen el oro y la plata que actualmente dicen? Eso va a llegar a explotar todos los materiales. El oro también se disparó más arriba de 1900, su mejor semana en las últimas 3 años, por el hecho, de nuevo, por la incertidumbre del sistema financiero en Estados Unidos. Y subió más de 6% el oro a 1990, mientras que la plata subió más de 10% a 22.70. Noticias financieras y banqueras. El CEO de Citadel, que es uno de los fondos más grandes del mundo, habló sobre que el capitalismo de Estados Unidos está fracasando, mientras que el Banco Central en Estados Unidos rescató a este banco de Silicon Valley Bank. Es lo que yo siempre les he dicho. Yo creo que parte de la razón que estamos viendo todos estos problemas es que actualmente no estamos viviendo en un mundo, una sociedad capitalista. Actualmente, en mi opinión, estamos viviendo en el socialismo y esa es la razón que yo veo que, en mi opinión, estamos viendo todos estos problemas y se va a poner peor, lastimosamente. India está ayudando con la dedolarización en el hecho de que ellos hicieron unos acuerdos con Rusia contra los avisos de Estados Unidos. Estados Unidos se está comportando como el imperio que quiere aguantar a su poder, pero no pueden porque el mundo está haciendo cosas sin él y se haciendo caso a Estados Unidos. Rusia ahora es el país más grande que le está dando petróleo a la India. Es el tercero. India es el tercer importador más grande del petróleo del mundo después de China y Estados Unidos, y acuérdate que ellos ahora son la quinta economía más grande del mundo. Es Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India y el Reino Unido, y después ahí Francia, Italia y Canadá y todos esos otros países. Otro banco que se fracasó también esta semana fue First Republic Bank, que es otro de los bancos regionales en Estados Unidos. Cayó más de 73% en la bolsa. Ellos también estaban hablando sobre rescatar a esta empresa. Y Credit Suisse, como yo les comenté, que fue el cuarto banco. ¿Fue el cuarto o el quinto?
Déjeme contar. Silicon Valley Bank, después tenemos Signature Bank, Silvergate, que fue el banco de cripto, First Republic Bank, si no me equivoco, yo creo que es el quinto de la semana. En Estados Unidos han sido 4 hasta ahora. Ellos prestaron más de 54 billones de dólares del Banco Central de Suiza. Y ahí rescataron básicamente ese banco también, que acuérdate es el número 17 más grande de toda Europa. Acuérdame cómo decir como 17 como quinto o octavo, 17avo. Banco Central de Europa, que son 20 países que usan el euro, subió los intereses 50 puntos a 3%, su nivel más alto desde 2008. Esto afuera de que están ignorando completamente la crisis financiera y banquera que hemos tenido esta semana. También las noticias políticas, hay unas protestas inmensas de los Países Bajos sobre lo que ellos quieren hacer sobre bajando el nitrógeno que usan en las granjas, supuestamente para salvar la planeta y el ambiente. Para mí es algo donde están queriendo controlar la comida y todo lo que nosotros hacemos con la economía para poder controlarlos todos. Macron, en vez de llegar a tener un voto sobre tener una reforma pensional en Francia, él simplemente lo firmó sin un voto y gracias a eso han tenido unas protestas inmensas allá en París y también en Australia. Esto lo puse en las políticas porque es algo sobre el tema de la pandemia. Ellos, después de un estudio, han encontrado un incremento de 26 veces la cantidad de personas que están muriendo, o sea, exceso mortalidad en 2021 en 22, que es consistente con lo que han encontrado las compañías de seguro en Estados Unidos también. ¿Qué pasó en 2001, en 2002, 2021 y 22 que se está subiendo tanto los muertos? Noticias económicas. Hay más de 290,000 trabajadores en Estados Unidos que han perdido su trabajo con las compañías grandes tecnológicas gracias al miedo de los fracasos económicos que vamos a tener muy prontamente. Prontamente no es una palabra en español, ¿cierto? Hablar bonito español. Las ventas del consumidor en Estados Unidos o las ventas de las tiendas, mejor dicho, bajó 0.4. Ya estamos empezando a ver una caída del consumidor en Estados Unidos, que es bastante grave porque Estados Unidos, siendo la economía más grande del mundo, todavía cuenta con casi 70% de la economía es el gasto del consumidor. También el Departamento de los Trabajadores en Estados Unidos avisaron que la cantidad de personas pidiendo el desempleo, los beneficios del desempleo, bajaron 20,000, que de nuevo enseña que la economía tiene una resiliencia, porque hay tantos despidos, pero la gente no está pidiendo el reclamo del desempleo, ¿sí? Entonces eso de nuevo seguramente les va a ayudar a hacer la decisión el Banco Central de Estados Unidos para seguir subiendo los intereses, que no es nada de bueno para la economía. Noticias corporativas, United Airlines, que es una de las aerolíneas más grandes en Estados Unidos, bajó más de 5% después de que ellos reportaron una pérdida en el primer trimestre de este año. También estaban hablando sobre que tienen menos demanda por el tema de la subida del costo de la gasolina. No se llama gasolina, ¿cierto? El jet fuel, lo que ponen en los aviones para que puedan volar, que es una versión de petróleo, pero no se llama gasolina. Tesla está empezando a crear unos motores nuevos eléctricos que no van a tener lo que se llama the rare earth elements, los elementos de escasez de tierra, creo que es la traducción, que eso es algo bastante importante por el hecho de que China usa eso como algo político, como ellos tienen la mayoría de la minera y la producción de todos estos materiales en el mundo. Meta Platforms, que es el dueño de Facebook, ellos van a cortar otros 10,000 trabajadores de esta semana o este año, mejor dicho, y esto tiene que ver sobre la reestructuración también de todas las compañías tecnológicas por lo que le comenté, que es el miedo del fracaso económico que va a llegar. Samsung, la empresa inmensa de Surcorea, van a invertir más de 230 billones para poder desarrollar unas plantas de los chips, que los chips es básicamente lo que todos los sistemas electrónicos usan en el mundo. Y T-Mobile también en Estados Unidos anunció que iban a comprar lo que se llama Mint Mobile, que es una compañía de celulares del actor que se llama Ryan Reynolds. Lo van a comprar por más de $1 billón.
Saudi Aramco, la compañía, la petrolera del Estado de Arabia Saudita, reportó una ganancia de 161 billones de dólares. Disparó más de 46% gracias a la subida del petróleo. Y en noticias de comercio, Irán e Irak están empezando a profundizar las economías de ellos. Ellos han visto una subida de 20% sobre el comercio entre los dos países, que no es algo nada de bueno para nosotros. También China hizo un acuerdo entre Arabia Saudita y Irán para que ellos pudieran parar de pelear, para poder tener mejor relaciones entre ellos y empezar otra vez las relaciones diplomáticas, que de nuevo no es bueno para el dólar, porque si ellos mandan vamos a decir, a aceptar el pago afuera de dólares para el petróleo, ahí va a ser el inicio de la caída del dólar. Y una cosita que te quiero recordar es que la mayoría de los dólares que son de Estados Unidos están afuera de Estados Unidos. Entonces, si la gente empieza a parar de usar más y más el dólar, todos los dólares van a regresar a Estados Unidos y vamos a tener una hiperinflación en Estados Unidos como Argentina, Venezuela, Cuba. Tecnología, BMW está diciendo que más de ser en 2030 van a ser eléctricos, que va a ser mucho más rápido de lo esperado para ellos. Y en las noticias internacionales, California, tanto como el noreste de Estados Unidos, están sufriendo de unas tormentas impresionantes. Hay unos vientos de 72 kilómetros por hora, eso es 45 millas por hora. Más de 250 personas en el noreste, o sea, Pensilvania, Nueva York, New Jersey, no tienen energía por esta tormenta, y hemos tenido más de 900 vuelos cancelados y más de 2.700 que han estado tarde por las tormentas. California, que ustedes se acuerdan, había nieve por encima del techo de las casas en unos lugares en California. Imagínate, eso es después de la gran sequía que ellos han tenido. Y como yo les dije empezando en 2020, yo creo que estos extremos de clima van a seguir. Y no dudaría si vamos a ver unos terremotos más fuertes de nuevo por ahí en Estambul o Turquía con lo que está pasando. El corte internacional de criminales, el ICC, mandaron a tener un orden para poder arrestar a Putin. Eso es puro show. ¿Por qué no se meten a Rusia para poder arrestar al man? Pues, ¿sí me entiendes? O sea, puro show. Acuérdate que Rusia, China y Estados Unidos no son partes de esta identidad, y supuestamente es porque estaban deportando niños de Ucrania a Rusia. Ya les comenté sobre las protestas en París. Y en las cosas interesantes de esta semana hay un scroll, no sé cómo se dice eso en español, es como uno de esos papeles viejos que viene como en un circular. Encontraron uno de más de 2000 años que hablaba sobre las dinastías, sobre los imperios después del Alejandro el Grande, Alexander the Great, si no me equivoco, él era de Turquía. Y es muy interesante porque habla de lo que pasó después de que se explotó la gran volcán de Vesuvius